¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, en una jornada donde las miradas, principalmente desde la Cámara de Diputados, están puestas en el Senado Nacional, que está sesionando por estas horas, que define el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que puede llegar a ratificar la sanción de la Cámara de Diputados y convertir en ley esta iniciativa. Y por el otro lado también distintos proyectos que aprobó el Senado y que tienen que venir a discusión de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando. Después de un día muy intenso en la jornada del día miércoles, donde también hubo una sesión breve pero contundente en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró imponer una mayoría muy importante de más de 156 en total votos para rechazar el DNU, los DNU que tienen que ver con la modificación de los órganos de inteligencia y con los recursos extra que le dieron. La inflación de enero y de febrero fueron muy altas, claro. 25 en diciembre, 20 en febrero y alrededor del 18% en el mes de febrero, así que no se pudo recomponer el haber jubilatorio en esos meses, por eso la oposición busca un plus, un poquito más para compensar esa pérdida. Bueno, y veremos también cuál es la actitud que adopta el Gobierno Nacional, ya lo adelantó en varias oportunidades desde que se sancionó en la Cámara de Diputados y hoy también, a partir de este debate que está dando el Senado Nacional, el propio presidente de la Nación que va a vetar esa iniciativa. Es una de las herramientas constitucionales que tiene todo presidente de vetar parcial o totalmente una sanción del Congreso. También el Congreso tiene su herramienta que es insistir con ese veto, es decir, rechazar ese veto necesita mayorías especiales. Por eso la votación ya cuando fue en su momento aquí en la Cámara de Diputados tuvo una mayoría también muy importante, más de 150 votos. Esto impacta de manera positiva en términos que se logran los 2/3 que se necesitan para insistir desde el Congreso de la Nación en una iniciativa que es rechazada por el Ejecutivo Nacional. Claro. Igual estamos tan cerca del presupuesto que va a haber bastante discusión, porque esto impacta sin duda en el presupuesto 2024, tiene que ver con lo que se planteó bastante en el debate aquí por parte de La Libertad Avanza, pero hoy también lo repitieron los senadores, los 7 senadores que tiene La Libertad Avanza y algunos de los senadores y senadoras del PRO respecto al déficit cero, ¿no? Claro. Que puede afectar a esa premisa del Gobierno Nacional porque va a requerir sin duda de la erogación de aprobarse esta ley en minutos, porque estaban haciendo ya los cierres, los presidentes de los bloques, una suma importante de dinero que va a desequilibrar las cuentas que tan celosamente el gobierno custodia, ¿no? Claro, bueno, hoy se especuló también a lo largo de la jornada en la Cámara Alta respecto a si el Senado iba también a incorporar en el temario el DNU que en la jornada de ayer rechazó la Cámara de Diputados, que vos, Amanda, adelantabas, que tiene que ver con el aumento del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, 100.000 millones de pesos, pero se dejó de lado. Mira, a mí algunos rumores me comentaban ahí en los pasillos, viste, cuando te encontrás con un senador, con otro, que están yendo a comer, que van un poquito a su despacho, que atienden a alguien, les consultaba y me decía, vamos a ver cómo sigue el clima en la sesión, porque depende de qué clima tenga la sesión. Ahora les toca debatir acuerdos internacionales y después un debate importante sobre las dietas, ¿no? Claro, con el escándalo que se desató el lunes. Me decía, yo no descarto, no está previsto discutir el DNU ni rechazarlo, hay un clima de rechazo generalizado en el Senado, son mayoría opositora, pero me decía, no diría que hasta el final de la sesión no lo descartaría, porque acá me dijo, ¿viste cómo es? Se prende una chispa y se arma un incendio. Así bueno, hablando de clima, vamos a ver cómo está la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, 10 grados, una temperatura, una jornada fresca, el sol que asomó lentamente, pero que tuvimos una mañana con lloviznas, una mañana con brumas, 10 grados de máxima, 5 grados de mínima, se hizo sentir esa mínima. Para mañana 12 grados de máxima, 6 grados de mínima, y para el sábado, ¿no? Sábado. Mañana viernes, el sábado. Bueno, lo estamos anticipando, por ahí es para el domingo esto. Bueno, una máxima de 14, una mínima de 11 grados. Todos queremos que sea viernes, día pero nublado, todavía queda. Ahí está nublado.
todos queremos que sea viernes hoy, pero no lo es. No lo es. Es jueves, queda Ya va a todavía un llegar, día ya va a más de llegar. la semana y con poca actividad en el Congreso porque hubo mucha martes y miércoles. De hecho, ayer estuvo un ministro, ¿no? De la Claro. Nación, no se esperaba porque la sesión previamente se creía que iba a durar entre 6 y 8 horas, terminó durando 1 hora y media, así que a las 5:15 estuvo aproximadamente aquí el ministro Petri, lo estábamos transmitiendo Sí. también nosotros acá desde Diputados TV, así Bueno. que mucha actividad. Vamos a saludar al resto del equipo. Dale, Muy bien. Gonzalo Solabarrieta, empezamos por ahí. está. ¿Cómo andas, Aman? Un placer saludarte a vos, a Fer, a Tony, a toda la gente. Bueno, estamos a la espera entonces de lo que se pueda definir en el Senado, en la sesión que se está realizando ahora, pero la realidad es que aquí la actividad sigue en la Cámara de Diputados. Los proyectos se siguen sumando, más allá de lo que fue la jornada de ayer con esta sesión especial en donde se le dio la aprobación al rechazo para que quede nulo este DNU que lo que hacía era transferirle el presupuesto reservado a la CIDE. El debate va a continuar seguramente, esto tendrá que ir al Senado, pero aquí también veremos en torno a qué siguen los debates en la Cámara de Diputados. Hoy, bueno, inclusive el propio Manuel Adorni ha hablado en conferencia de prensa sobre una cuestión que se está tratando aquí en la Cámara que tiene que ver con la ley laboral. También la presentación de nuevos proyectos, que en un ratito les voy a estar contando una iniciativa que tiene que ver con las economías regionales y a la espera también de lo que será la semana próxima la visita de Cunio Libarón, al ministro de Justicia, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer también estuvo nada más y nada menos que el ministro de Defensa, Luis Petri. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a repasar esa información. Vamos a dar también algunos detalles de lo que dejó la visita del ministro de Defensa, porque estaban iniciando el debate de esta modificación que se quiere hacer a la Ley de Seguridad Interior para la colaboración en algunas hipótesis de terrorismo que maneja el gobierno de las Fuerzas Armadas. Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Trae toda la información del Senado. Amanda, Alba, buenas tardes para vos, para Fer, también para Gonza. Sí, mucha información en el Senado. Una de las variantes que estuvo circulando hoy en los pasillos, Aman, tiene que ver con la posibilidad de algunos senadores impulsar algunos cambios, principalmente en el artículo 2, 8 y 10. El 2 es el que tiene que ver respecto al aumento adicional de pago anual que se fija la variación del 50% de lo que es el RIPTE, el registro de salarios de trabajadores formales. Bueno, Víctor Zimmerman propuso una modificación para llevarlo al 25. Hay algunos senadores radicales más también entusiasmados con esa idea. Todo indica igualmente que son una minoría, pero bueno, ya garantizada la aprobación en general en el Senado es uno de los puntos a los que hay que mirar. La senadora Mónica Silva de Río Negro también planteó la posibilidad de escuchar esas modificaciones que se pidan. Y algunos senadores también empiezan a plantear la posibilidad, bueno, tenemos que hacer una ley también pensando en que el gobierno no la vete. Por eso hubo un cuarto intermedio un ratito antes del comienzo del debate, con comunicaciones, ¿no es cierto?, con funcionarios del gobierno que tenían embajadores en el Senado de la Nación expectantes de ver qué iba a pasar. Y bueno, cabe aclarar que en caso de que reciba modificaciones en el Senado, el trámite debe volver a esta Cámara. El último antecedente ocurrió hace muy poquito, que tiene que ver respecto a la ley bases, y ahí se abre el juego en diputados a ver si acepta o si rechaza las modificaciones que quiere llevar a cabo el Senado de la Nación. Todo indicaría, es una ley que se aprobó la media sanción con 160 votos en esta Cámara, casi 2/3 de los votos tuvo, así que bueno, vamos a ver cómo sigue el derrotero político de esto. O sea que una vez que se termina la votación en particular, si se incorporan modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados, pero ya está aprobada la iniciativa. Así es, ya queda una iniciativa aprobada, los que falta definir es ¿Qué texto queda? ¿Qué texto, el articulado? Exactamente. Claro. Bueno, ahí están por eso las expectativas de por qué la Cámara de Diputados está mirando mucho qué es lo que está pasando en el Senado Nacional. Es verdad que también muchos senadores han argumentado que a esta altura del año volver a modificar el proyecto generaría dilatar los tiempos de los jubilados y de los pensionados que están aguardando y esperando el aumento, ¿no? Esa recomposición, ¿no? Tiene que ver con el cambio de fórmula principalmente. Cada vez que hay un cambio de fórmula queda en el medio algunos meses, porque lo que se hace es tomar en cuenta el índice de precios al consumidor para el aumento, ¿no? Antes tenía que ver con los salarios principalmente y con el incremento de los precios en una fórmula conjunta. Ahora se
le da prevalencia al índice inflacionario, pero lo que decíamos, diciembre, enero y febrero no entraron en esa fórmula, entonces quedó bastante desfasado, quedan alrededor de 8 puntos de pérdida todavía de lo que fue en ese momento, así que es lo que están discutiendo hoy los senadores. Pero hay otros temas también que tienen que ver con la agenda política. Ayer hubo una sesión, como contábamos, hubo una situación compleja y tensa en el oficialismo. Denuncia por parte de una de las diputadas de la Libertad Avanza sobre presunta violencia de género, y hay ahora un comunicado justamente de la Libertad Avanza que dice... A ver, la Libertad Avanza desmiente rumores malintencionados sobre el bloque. Esto es lo que dice el comunicado oficial del bloque de Gabriel Bornoroni frente a los distintos rumores y versiones que trascendieron a raíz de la reunión del bloque de este miércoles. Los diputados de la Libertad Avanza sienten la necesidad de aclarar lo sucedido. Desmentimos absolutamente cualquier tipo de episodio de violencia o agresión. Actores malintencionados impulsaron rumores falsos con respecto a miembros de nuestro bloque, como por ejemplo el diputado Nicolás Mayoraz. Mayoraz es un integrante valioso de nuestro equipo. Quienes trabajan con él diariamente reconocen que es un profesional serio y competente, incapaz de cualquier tipo de violencia. Los mismos de siempre están promoviendo operaciones para socavar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei. Frente a estos ataques, el bloque de la Libertad Avanza permanecerá firme en su defensa de las ideas de la libertad y de los proyectos de ley que impulsa el presidente de la Nación. Esto lo ha señalado y lo han dado a conocer voceros del bloque oficialista en esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuáles son los trascendidos y cuál es, en definitiva, también el porqué de este comunicado? Por un lado, una acalorada reunión del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados ayer por la tarde, después de lo que fue la sesión en esta Cámara Baja. Hubo una diputada, Lourdes Arrieta, que se retiró llorando de la reunión. Argumentó que tuvo un entredicho fuerte, un cruce fuerte verbal con el diputado Nicolás Mayoraz y que se retiró para hacer una denuncia por violencia de género contra el diputado nacional. La situación tensa pasó a un cuarto intermedio. Se retomarán las discusiones del bloque, esperarán unos días y la próxima semana, con la actividad parlamentaria, como es habitual, semana a semana que se reúnen los bloques políticos, se volverá a discutir la situación interna de la bancada del oficialismo, después de lo que fue en la jornada tensa de ayer, pero tensa en general para el oficialismo, teniendo en cuenta lo sucedido en la Cámara de Diputados en el recinto, donde una amplia mayoría rechazó el decreto de necesidad de urgencia 656/24, por el cual el presidente de la Nación destinó 100.000 millones de pesos de partida presupuestaria para la Secretaría de Inteligencia. Pero también hay otros temas, además de en la agenda parlamentaria, tiene que ver con la legislación del trabajo. Venimos cubriendo justamente esta comisión que conduce Martín Tetaz. Temprano, el día martes, se mantuvo una reunión, un encuentro que también fue bastante intenso entre los posicionamientos de diputados opositores, del PRO, de Unión por la Patria, porque se busca impulsar una modificación a la legislación que regula la actividad de los sindicatos, eliminar la cuota solidaria, por ejemplo, modificar también los plazos y la cantidad de mandatos que pueden llevar adelante cada secretario general en una actividad que es, en definitiva, actividades de organizaciones no gubernamentales. Los sindicatos son asociaciones civiles y la pretensión de algunos sectores, en este caso el radicalismo, de avanzar sobre la forma en que se organizan los trabajadores para defender sus derechos. También habló al respecto el vocero presidencial sobre este tema en su habitual conferencia de prensa de todos los días, y de esta manera se refería Manuel Adorni a los proyectos que se discuten en la Comisión de Legislación del Trabajo y que hace algunas semanas habían
habían trascendido, que eran articuladas entre la oposición del radicalismo y también el oficialismo. Pero Manuel Adorni aclaró en su conferencia de prensa cómo es este debate y que depende solamente de aquí, del Congreso Nacional. Con respecto a la jornada laboral de 12 horas, nosotros no lo hemos impulsado, es un tema, entiendo, que está impulsando, no quiero decir algo incorrecto, creo que el diputado Tetaz, bueno, pregúntenle a él, no, es una cuestión que a nosotros nos parece, estamos a favor de la libre contratación y que las partes, tanto el empleado como el empleador, puedan pactar las mejores condiciones que consideren entre ellos, incluso si fuese de 12 horas, digo, pero eso es una postura que tuvimos siempre de libertad contractual, pero nosotros no hemos impulsado ningún tipo de ley que modifique la jornada laboral. Sí, Bueno, ahí estaba el vocero presidencial Manuel Adorni con este tema, ¿no? Claro, es complejo porque, bueno, hay muchos proyectos en la Cámara de Diputados que tienen que ver con la modificación de la estructura de la legislación laboral en Argentina. Hace unos años se discutía para reducir la jornada. Ahora se está planteando también la posibilidad de hacer como un banco de horas para que los trabajadores compensen un día, el día que se toman, no se hacen horas extras, o si no se les pagan esas horas extras, otro día de la actividad laboral. Sí. Gonza, vos venís justamente cubriendo todo lo que hace la Comisión de Trabajo. Sí, inclusive se pudo ver, a simples rasgos, una diferenciación entre los expositores, porque recordemos que en todo este debate, sobre todo pensando en las reformas que se le puedan hacer a lo que es la actual ley laboral, y pensando en la jornada laboral, que es lo que hoy tuvo que salir a aclarar Manuel Adorni ante una consulta de un colega, es que La Libertad Avanza no está trabajando en un proyecto para pensar de aquí a un corto plazo en una jornada laboral de 12 horas, que es lo que escuchábamos recién justamente que decía el vocero presidencial. Ahí el debate pasa por las posturas de las personas que piensan más en el empleado más que en el empleador, que hablan sobre cuestiones sociales, el tiempo libre, el tiempo de goce fuera del horario laboral. También se pone en tela de juicio esto de la desconexión, porque hay muchos trabajos que son remotos y que lo que requieren es una atención que lo que hace es estar todo el tiempo conectado, porque por más que sean varias horas, menos horas, todo el tiempo, bueno. Acá hay una clara diferenciación entre las personas que fueron a defender la postura del empleado y las del empleador, es decir, los empresarios, los dueños de comercios y demás, o de grandes empresas que lo que creen que en esta situación no es viable reducir la jornada laboral. Bueno, tema de debate en esta comisión que semanalmente se vienen reuniendo. Decíamos, en reunión ayer de la Comisión de Defensa, la presencia del ministro del área, Luis Petri. Vamos a compartir momentos de lo señalado, lo dicho por el ministro de Defensa ante la comisión que preside Ricardo López Murphy. Las Fuerzas Armadas, en dos supuestos, tomasen intervención en materia y en operaciones de seguridad interior. Uno es a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, a requerimiento del Comité de Crisis, en la hipótesis que establece el artículo 27. Esa intervención es la intervención más leve y se trata de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de apoyo. Y a partir de allí la posibilidad de colaborar y contribuir con ingenieros, con veterinarios, en transporte, en logística y en comunicaciones a requerimiento de ese comité de crisis que establece el artículo 13, por otro lado, de la propia ley. Esa sería la intervención mínima que ya prevé la Ley de Seguridad Interior. Y por otro lado teníamos quizás la intervención más extrema, que era la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas cuando fuesen superadas las fuerzas de seguridad en ocasión y con motivo del estado de sitio, con algunas limitaciones. Esto es, nuestras Fuerzas Armadas no podían capacitarse, ejercitarse ni equiparse para ese tipo de situaciones extremas. A partir de estos dos supuestos es necesario mencionar
que hay otro tipo de intervenciones de nuestras Fuerzas Armadas en ocasión o con motivo de operaciones de seguridad interior que no se limitan exclusiva o excluyentemente a los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Interior. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en el acto más importante y más trascendente de la vida democrática de los argentinos, que es el momento de las elecciones, y donde son nuestras Fuerzas Armadas las que controlan en cada uno de los colegios, en todo el territorio nacional, para garantizar la normalidad del comicio. Pero también intervienen cuando ejercen el control y la custodia de nuestro espacio aéreo a través de la Fuerza Aérea Argentina. Y a partir de allí surge la necesaria discusión respecto de las posibilidades de que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir en operaciones de seguridad interior y si eventualmente existe algún tipo de reparo constitucional para que ello suceda, o si por el contrario las limitaciones y restricciones de nuestras Fuerzas Armadas para la realización de operaciones de seguridad interior surgen de este Congreso, y en función de eso, ¿cuál va a ser el rol o cuál es el rol que el Congreso pretende asignarles a las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y teniendo en cuenta los nuevos desafíos para la defensa? Y particularmente me quiero referir a uno que es el objeto del proyecto que nosotros estamos presentando desde el Poder Ejecutivo, y se trata de las amenazas asimétricas o eventualmente de las amenazas terroristas. Estamos presentando esta hipótesis de accionar intermedio, pensando en los argentinos, pensando en las amenazas asimétricas, pensando en que nuestra ley de defensa, a la hora de establecer el carácter de las agresiones, las definió por su externalidad. Esto es, hablaba de amenazas de origen externo. Fue un decreto que sin lugar a dudas desvió el espíritu de la ley, contrariando la disposición del artículo 99, inciso segundo de la Constitución, el que definió, el decreto 727 del año 2006, el que limitó, definió y restringió el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, no ya a la hipótesis de la amenaza de origen externo, sino que agregó a esa amenaza de origen externo la necesidad de que el sujeto fuese otro Estado. Bueno, ahí está Luis Petri fundamentando los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo Nacional tiene la intención de modificar la Ley de Seguridad Interior, involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con el trabajo de lucha contra el narcotráfico, principalmente en la República Argentina. Una colaboración, habilita la posibilidad de una colaboración entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, cosa que está taxativamente prohibida ahora por la Ley de Seguridad Interior, sobre todo en consecuencia de las modificaciones que se hicieron a través de los últimos años como pacto democrático para que las Fuerzas Armadas participen solo en algunas cuestiones de logísticas, como fue durante la pandemia, por ejemplo, con la distribución de alimentos o cuando hay catástrofes, ¿no? Son más brigadas humanitarias como las que actúan, por ejemplo, en el exterior cuando hay catástrofes y habilitan el trabajo de ingenieros, médicos y otras especialidades que tienen también dentro de la carrera militar para las acciones de paz, ¿no? Aquí ya se involucrarían en acciones más vinculadas a la seguridad interior y al proceso que se da con el crimen organizado. Hay resistencia por parte de la oposición, ¿no? También respecto a este tema fue bastante importante. La comisión duró más de 3 horas después de la sesión tan intensa que había habido más temprano. Por suerte había sido corta, pero bueno, tenían mucha intensidad todavía los diputados. Bueno, lo que marca que es el disparador de este debate, que seguramente llevará varias semanas, y tendrán que diagramar desde el oficialismo, conjuntamente con el presidente de la comisión, el diputado Ricardo López Murphy, los tiempos en el cual considere también el Congreso para poder tener un dictamen
y poder llevar este tema al recinto de la Cámara. Hubo una curiosidad, en ese momento estaba la reunión de bloque de La Libertad Avanza, así que fue solo la oposición la que estuvo presente. No se hicieron presentes diputados de La Libertad Avanza, estaban con sus propios problemas internos, así que fue bastante criticado también por parte de la oposición esta situación donde no había nadie del bloque oficialista para acompañar al ministro. Pero bueno, será cuestión de las discusiones que vengan para adelante. ¿Vamos a hacer una pausa? Dale, vamos a la pausa y volvemos enseguida. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión en una jornada calma, tranquila, sin prácticamente actividad en el Parlamento Nacional, algunas reuniones y principalmente las reuniones tienen que ver con reuniones que han tenido entre los propios legisladores nacionales. Sí, la atención de este sector del Congreso Nacional estuvo puesto en lo que pasa y lo que pasó. Acaba de concluir, digamos, el debate sobre la reforma de la fórmula jubilatoria. Sí. Se aprobó el mismo texto que aquí la Cámara de Diputados por 61 votos a favor, 8 en contra. Esos 8 en contra están constituidos por los 7 diputados de la Libertad Avanza y una diputada de la provincia de Córdoba, una senadora, perdón, de la provincia de Córdoba, del PRO, el resto del bloque PRO, que son otros 5 senadores y senadoras, son 6 en total. Acompañaron la iniciativa que se había aprobado acá, nos decía Antonio, con 160 votos aproximadamente. Claro. Hace menos de un mes que se había aprobado y quedaba pendiente su debate en la Cámara de Senadores y también se aprobó por mayoría, por grandes mayorías, cada uno de los artículos. Había dudas en algunos de ellos, pero se terminó imponiendo entonces el texto de la Cámara de Diputados. Había otro dictamen también del oficialismo en ese caso, pero bueno, los votos acompañaron en definitiva radicales, Unión por la Patria, del peronismo disidente también, de los bloques que representan algunos gobernadores de las provincias y también aquellos monobloques individuales de senadoras, en este caso, que representan también a las gobernaciones de la provincia de Chubut y de la provincia de Río Negro. Claro. ¿No? Una construcción de mayorías que complica una futura decisión del Gobierno Nacional de vetar la norma sancionada por el Congreso, porque esta construcción de mayorías, si no hay entendimientos políticos, puede llegar a rechazar ese veto total o parcial que podría aplicar el presidente de la Nación en uso de sus facultades constitucionales como lo han tenido todos los presidentes de la Nación. Sí, como ha pasado en otros momentos, claro, también con las jubilaciones, en el caso, hoy se recordaba cuando durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se vetó en el 2010 el 82% móvil, ¿no? Entonces ahí... Lo recordó Juan Carlos Romero hoy. Es verdad, sí, lo recordó el senador Romero cuando hizo uso de la palabra como integrante, como
autoridad de uno de los bloques. Pero ayer también hubo una mayoría opositora en la Cámara de Diputados que impuso ese número, lograron 156 voluntades para rechazar el DNU 656, 614 y también el 615, que si bien no es un decreto de necesidad de urgencia, estaba dentro de las modificaciones que se hicieron por decreto de la ley de organismos de inteligencia, ¿no? Y a partir de eso, el diputado Ketlach, que es de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo, también estuvo aquí participando del programa plenario, dando su parecer de esta sesión que les contábamos. Fue muy corta porque hubo muchas votaciones. Fue una sesión donde en 1 hora y media se votó por lo menos 6 veces porque se rechazó el DNU, se intentó también incorporar 2 proyectos que no tenían dictamen para declararlo de nulidad absoluta para que todas las acciones hasta ahora desarrolladas no tengan ningún efecto. Esa mayoría no se logró, sí se logró el rechazo y esto decía entonces Fabio Ketlach, diputado del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Tiene relevancia el DNU, tiene relevancia en sí mismo el tratamiento de un DNU en el Pleno, la materia, ¿no? la asignación de una partida presupuestaria especial para la inteligencia y el modo, ¿no? O sea, hubiera sido lo conveniente que la bicameral lo trate en tiempo oportuno. También hubiera sido conveniente que la bicameral de inteligencia esté constituida, porque acá vale aclarar que son reservados los gastos, sí, no la política de inteligencia. La política se tiene que explicitar, ¿no? Y si no hay un ámbito parlamentario de control, los gastos pasan de reservados a arbitrarios, que son 2 naturalezas distintas. Una cosa es que los gastos sean reservados y otra cosa es que sean arbitrarios. Argentina eventualmente puede necesitar más de 100.000 millones de pesos. Sí. Argentina ha sido víctima de atentados de una enorme relevancia y que han producido un enorme dolor en el país. La Argentina tiene riesgos que merecen tener una política para enfrentar los riesgos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, etc. Pero justamente como es una política tan sensible, merece ser gestionada con la calidad que corresponde. Y esa calidad que corresponde es que tiene que transformarse en una política de todos los argentinos. La seguridad nos importa a todos, no es una política del oficialismo, ni siquiera es una política de este gobierno. La política de seguridad y la política de inteligencia es una política de Estado. Por eso no solo el gobierno no tiene que buscar esquivar las bicamerales, etcétera, tiene que ir a buscarlas, tiene que ir a buscar ese consenso, porque tiene que sostenerse nuestra política. El día 10 de diciembre de cada 4 años no cambian los riesgos para Argentina, son idénticos. Por lo tanto se precisa una inteligencia de otro nivel, de otro valor. Yo tengo, me parece que el Parlamento argentino hoy estuvo a la altura de la circunstancia en esta rectificación, no en que no haya política de inteligencia. Bueno, ahí estaba Fabio Ketlach, diputado de la Unión Cívica Radical, y claro, los temas que van acumulando en este Congreso de la Nación y que se van analizando en las diferentes comisiones. Uno de ellos, algo ya fuimos adelantando, fuimos planteando, el tema de modernización sindical, ¿no? Reformas en el sector sindical, que ya cuando el Gobierno Nacional envió el primer proyecto de ley bases, ya había mandado uno de los capítulos, tenía que ver con modernización laboral. Sí, de hecho, el DNU 70/23 solamente tiene 2 cosas judicializadas y suspendidas. Una es todo lo que tiene que ver con la reforma judicial a partir de un amparo que presentó la CGT allá en los primeros días del mes de enero, y también lo que tiene que ver con la SAD, ¿no? Con las sociedades anónimas deportivas, que también está suspendido por la justicia hasta el momento, por lo menos, más allá que, bueno, varios de los reclamos que hicieron, por ejemplo, algunos gobernadores, llegó a la Corte Suprema y los rechazó con el 280, ¿no? Rechazó porque no había razón para lo cual debía ocuparse. Así que el tema sindical siempre está presente. De hecho, hay varios diputados que son secretarios generales de sindicatos importantes. En la discusión del martes hubo bastante
intercambio entre los dirigentes sindicales, diputados nacionales y algunos diputados de otros bloques respecto sobre todo a estas modificaciones que por ahora no tienen ningún referente del sindicalismo presente para el debate, ¿no? Bueno, están los diputados, claro, obvio, pero no la representación formal de las centrales de trabajadores. Señor Tony. Sí, es uno de los temas que fue plataforma de campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas. Es uno de los temas que incomoda a los distintos sectores porque cuando uno empieza a hurgar quiénes están dentro de las distintas bancadas, bueno, se empiezan a ver también relaciones con los sindicatos. Pero este proyecto, decíamos que presentó Quetlas en la Comisión de Legislación de Trabajo, lo que apunta también es a avanzar en cierta cantidad de puntos que quedaron pendientes del DNU, que recordemos quedó frenado en la justicia lo que tiene que ver con su capítulo laboral, y en lo que no ingresó de la reforma laboral que se aprobó con la ley base. Recordemos una reforma laboral donde el radicalismo en su momento vivió un tire y afloje con Miguel Pichetto, que en diálogo con sindicatos y con el gobierno terminó dejando de lado algunos de los temas que para el radicalismo era muy importante, como tenía que ver con las cuotas solidarias. Y ahí entra este proyecto de Quetlas. Este es un poquito el contexto de lo que les voy a pasar a comentar ahora, porque la iniciativa del radicalismo sí baja las cuotas sindicales obligatorias, apunta a limitar las reelecciones de los sindicalistas y que tengan que presentar también declaraciones juradas los miembros de los sindicatos de forma anual, como lo hacen los funcionarios públicos. Decíamos que es un proyecto que también apunta a evitar lo que ellos dicen la perpetuidad en el poder de los mandatos sindicales. Muchas veces se ve en sindicatos donde hay desde hace más de 30 años mismos dirigentes a cargo de ellos y también muchas veces aparece un pasamano entre padre o hijo, que son las cuestiones que intentan resolver con este punto. Para eso también el proyecto que presentó Quetlas, Fer Aman, apunta a fomentar la transparencia en los bienes y patrimonios de quienes son electos como líderes, es decir, que se sepa con qué patrimonio ingresan a la conducción de un gremio para después ver con qué patrimonio es el que salen, ¿no es cierto? Porque después aparece muchas veces esta discusión de sindicalistas millonarios y trabajadores pobres. Pasamos a la siguiente placa para seguir pensando un poco este proyecto del radicalismo. También busca evitar conflictos de interés y asegurar una gestión ética y responsable de parte de los sindicatos en un contexto donde los sindicatos toman una posición adversa al gobierno de Javier Milei, pero no se ha visto, Fer, como capaz se podía esperar o como algunos habían adelantado, un clima de confrontación social fuerte, un clima de huelgas generales por tiempo indeterminado. No, lo único que hubo fue al principio, cuando fue el DNU 7023, que hubo un paro general en el 24 de enero. El 24 de enero fue el primero, la movilización, fue esa a tribunales, y después el 9 de mayo, si no me equivoco, fue el gran paro nacional. Fue el 9 de mayo, sí, después que también había habido una movilización por el Día del Trabajador, pero sí, también el 24 de enero hubo otro paro general. Fueron dos en lo que va del gobierno de Milei, y en la Casa Rosada también en un punto de alguna forma lo valoran, porque ven que Guillermo Francos tiene diálogo con la cúpula de la CGT, lo mismo Julio Cordero, el secretario de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, se han reunido más de una vez. Ningún sindicalista de los más poderosos se enteró por la prensa de la reforma laboral que se iba a tratar, ¿no es cierto? No es un tema que genere demasiado conflicto hacia adentro del gobierno. Es más, en la discusión del proyecto de ley bases, el gobierno nacional terminó siendo un intermediario entre los sindicatos y la Unión Cívica Radical para tratar que el capítulo de reforma laboral que terminó aprobando la ley bases no sea tan duro con los sindicalistas. Sí, hubo una intervención ahí específica, decís, de Guillermo Francos en aquel momento como jefe, como ministro del Interior. Exactamente.
Entonces esos son los puntos que el sindicalismo también ve de este gobierno, y también en un contexto donde el peronismo, la fragmentación del peronismo tampoco hace que se pongan todas las miras en los dirigentes sindicales. Sí, también están los que decía Aman, muchos de ellos, parte también de esta Cámara, que siguen trabajando dentro de sus sindicatos. Uno de los ejemplos, por lo menos el que más renombre tiene, es Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, que también tiene muchísima actividad dentro de la Cámara, pero cerró hace poco un salario mínimo para los trabajadores de las bancarias de 1,4 millones de pesos, uno de los más altos. Pero bueno, volvemos a este proyecto porque promueve también la paridad de género, buscando generar canales de transparencia en la activa de la información pública, que se conozca también los ingresos, los egresos que tienen los sindicatos, más allá de lo que, bueno, termine generando la Superintendencia de Trabajo, que muchas veces es la que brinda esa información. Bueno, para esto lo que se proponen son dos puntos principales. Uno tiene que ver con las auditorías regulares y obligatorias, auditorías que muchas veces quedan a cargo de empresas contratadas por los sindicatos o de los mismos sindicatos, que no se terminan haciendo públicas y muchas veces no son obligatorias claramente. Y también establecer canales de denuncia de forma confidencial para que, bueno, si algún trabajador encuentra algo que elige denunciar, poder hacerlo de forma anónima para evitar tener algún tipo de conflicto dentro de su organización. Son algunos de estos puntos que se empiezan a ver en este proyecto. Creo que tenemos una placa más para ver. No, ahí estamos. Ahí está. Bueno, son los puntos, decíamos, del proyecto de Fabio Ketlas, que presentó en la Comisión de Legislación de Trabajo. Y bueno, vamos a ver en este nuevo mapa político que se arma al calor de los bloques dialoguistas más duros con el gobierno. Lo vimos también en el Senado hace un ratito. A ver qué va a pasar. Sí, y además también, bueno, primero llegar a un dictamen, porque son muchos los proyectos que están en la Cámara de Diputados con Estado parlamentario, que modifican distintos aspectos de la legislación laboral y cuál es la capacidad de votos que se consiguen para ese objetivo, ¿no? Claro. Y luego, obviamente, la situación en el Senado de la Nación, cómo se construyen las mayorías y qué es lo que también hacen las centrales sindicales frente a este avance un poco más concreto, ¿no? Porque hasta ahora eran reuniones informativas, veremos. Además pasábamos hace un rato la conferencia de Adorni, donde se despegaba un poco de la definición de la discusión acá en el Congreso de la Nación. Sí, me parece que la idea de Martín Tetaz es seguir avanzando con reuniones informativas o reuniones también entre los propios legisladores, seguir instalando el tema, ¿no? Y en algún momento determinado empezar a pensar si hay plafón como para construir mayorías y construir un dictamen correspondiente, ¿no? Claramente, sí. Mientras tanto va sucediendo todo lo colateral que tiene que ver con las diferentes discusiones respecto a o medidas por decreto que impulsa el presidente Javier Milei y que tienen su repercusión aquí en el Congreso, como lo que vimos de los fondos de la CIDE o los fondos para las universidades nacionales o la movilidad jubilatoria, que hoy termina de aprobar el Senado Nacional, y los diferentes proyectos que también sí tienen un impulso directo por parte del Poder Ejecutivo, como es el que vino a presentar en la jornada de ayer el ministro Luis Petri. Claro, sí. Respecto a lo que tiene que ver con esta comisión, básicamente, del proyecto que nos contaba muy bien Tony, esta comisión, que es la de legislación del trabajo, que preside Martín Tetaz, ha tenido, creo que 2 o hasta 3 reuniones informativas con invitados, que era lo que hacía mención en el bloque anterior, que eran plenamente para hablar de la situación de cómo armar el cronograma de trabajo de la semana de cada uno de los empleadores. Obviamente que después hay muchas empresas que pueden llegar a tener sus competencias o sus ideas en cuanto a cuántas horas debe trabajar semanalmente un empleado, o como dijo Adorni, que el gobierno no plantea un proyecto de 12 horas diarias de trabajo en la jornada laboral, sino que más bien lo que está de acuerdo y lo que pretende el gobierno en todo caso es que haya una libre elección y un libre acuerdo entre empleado y empleador. Pero después de estas 2 o 3 reuniones informativas con invitados para hablar detalladamente de cuántas horas semanales se debe trabajar en la República Argentina, empezaron con los debates sin invitados, únicamente con los legisladores,
que la primera tuvo alguna situación en la cual, por ejemplo, el diputado Palazzo decidió irse, reconocido diputado que además tiene un fuerte carácter gremial vinculado a la bancaria. Pero al mismo tiempo se generaron estas dos últimas reuniones vinculadas meramente a lo que es la cuestión sindical y su relación, y lo que se busca en este caso con los proyectos es la independencia del empleado con los gremios y, por ejemplo, el no pago de esta cuota solidaria todos los meses y demás. Pero bueno, veremos ahora cómo va a continuar, si se va a volver a retomar de lleno el proyecto que tiene que ver con la jornada laboral o si se va a continuar con este tema de los gremios. Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? La democratización de los sindicatos. Sí. Algunos lo denominan también. Exactamente, estos son parte de los proyectos que están en discusión aquí en la Cámara de Diputados, en este caso impulsado por los legisladores de distintos bloques, pero también hay otros temas importantes que esta semana tuvieron más comisiones informativas. Están retomándose los debates respecto a el régimen penal juvenil. Hubo un nuevo plenario en la Cámara de Diputados que preside sobre todo la Comisión de Legislación Penal, que es la cabecera, la diputada Laura Rodríguez Machado, que viene trabajando fuertemente, despachando distintos proyectos. Hay uno ya despachado que todavía no ha llegado al recinto, que es denominado Ley Antimafia, que establece la corresponsabilidad de todos los integrantes del crimen, de las bandas de crimen organizado en igualdad de condiciones, desde los reclutados en última instancia hasta los organizadores de los crímenes o de estas bandas criminales. Bueno, esas modificaciones en el Código Penal, y también se retomaron otras discusiones que tienen que ver con diferentes proyectos que impulsa tanto el Ejecutivo como diputados de diferentes bloques, y la semana que viene también hay muchas comisiones previstas. Me parece que los diputados están apurando un poco para discutir algunos proyectos que pueden buscar consensos o que hayan presentado ellos de manera individual, porque el 15 de septiembre entra el presupuesto en 10 días nada más, en 15 días nada más, y va a cambiar un poco el eje de debate, ¿no? Todas las otras comisiones van a tener un poco menos de presencia y participación porque en estos contextos y sin un presupuesto 2024 hay mucha demanda de los representantes de la provincia, sobre todo. Bueno, a ver, por un lado me parece que lo que va a llevar es que con el ingreso del presupuesto va a eclipsar otros debates en esta Cámara de Diputados. Va a ponerle el foco en cuáles van a ser los números pensados desde la Casa Rosada para el año 2025. También podría ser una alternativa para descomprimir algunas discusiones que se están dando en este Congreso Nacional, que rozan obviamente lo político y también lo referido a los fondos públicos, ¿no? Algunas discusiones que podrían permitir ciertos acuerdos políticos entre oficialismo y oposición para que algunos planteos que está haciendo la oposición se puedan encauzar en el futuro proyecto de ley o en el futuro presupuesto 2025. Claro, algo de eso también quedó hoy traslucido en la Cámara de Senadores porque se aprobaron dos preferencias para las próximas sesiones, dos temas de tratamiento primordial, en definitiva sería la preferencia. Sí, el principal de ellos tiene que ver con el financiamiento universitario, tema que se aprobó en la sesión de la semana pasada, el financiamiento para las universidades nacionales. Uno de los temas que pidió el senador por Catamarca, Flavio Fama, para avanzar con esa iniciativa, a la espera también de que se conforme la Comisión de Educación, que todavía queda pendiente. No fue constituida en la Cámara de Diputados. Y el segundo de los proyectos, Saman, tiene que ver con algo que hemos charlado muchísimo durante todos estos años acá en Diputados Televisión. Me acuerdo mucho del diputado Julio Cobos insistiendo con una resolución para los hipotecados UBA. Sí. Pablo Blanco llevó el tema a la sesión de hoy, es uno de los temas donde en Tierra del Fuego también está muy presente y quedó también para ser tratado con preferencia. Eso indica que, bueno, en la Cámara de Senadores seguramente los trate, pero como bien decías, Fer, es probable que muchas de estas discusiones sean absorbidas por el presupuesto, ¿no? Sobre todo pienso en el presupuesto universitario que de discutirse, aprobarse en las próximas semanas, bueno,
el último trimestre es el que queda para el año, si bien hay un conflicto importante con las casas de altos estudios. Exactamente. Bueno, veremos cómo va transitando, ¿no? la decisión ahí en la discusión entre oficialismo y oposición, principalmente pensando en una de las premisas que tiene el gobierno nacional, que tiene el oficialismo en esta Cámara de Diputados y en el Senado, que es siempre apostar al déficit cero en las cuentas públicas. Exactamente, ese es el objetivo principal del gobierno. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda de la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, estamos en Diputados Televisión y regresamos enseguida. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Seguimos aquí en Diputados TV, estos pasos perdidos, repasando lo que ha dejado estos 2 días intensos, martes y miércoles, actividad parlamentaria, sesión inclusive, y de todo esto vamos a hablar con un diputado de la Nación que fue protagonista ayer también en la sesión. Nos vamos rumbo a la provincia de Córdoba. Le agradecemos al diputado Bruje por este ratito aquí con Pasos Perdidos. Le damos la bienvenida a Amanda Alma, Fernando Fraquelli los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bien. Muy bien. Bueno, diputado, preguntarle primero por lo que dejó, ¿no?, la sesión y esta construcción de mayorías que se logró y que se vio reflejado en el recinto de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Bueno, decirle primero que esto no nos tiene que sorprender, esto es el Parlamento, ¿no? Muchas veces se producen esta suerte de consensos en donde se generan coincidencias para votar ciertas y determinadas cosas en bloques que quizás en otra oportunidad trabajaron en otro ámbito, en diferentes posiciones, ¿no? O sea, eso no nos tiene que sorprender. Sí, en definitiva, la temática era una temática que generaba preocupación, que generaba dudas sobre su constitucionalidad y que es por eso que me parecía interesante el hecho de que muchos bloques, algunos aliados más firmes al gobierno nacional, otros no tanto, pero que siempre han acompañado algunas de las iniciativas razonables que ha mandado el gobierno, pudieran coincidir y determinar que este DNU, en donde se establece un aporte presupuestario a los servicios de inteligencia por 100.000 millones de pesos, no cumplía con los requisitos que establece la Constitución, porque el Parlamento estaba funcionando. En 99, inciso tercero de la Constitución Nacional es muy claro, en ese artículo dice que el presidente puede hacerlo en la medida que el Parlamento no esté, o que sea imposible su tramitación, y no hay ningún impedimento para que se tramita una partida de esta característica en el Congreso de la Nación. Así que bueno, varios entendieron
primó la razonabilidad, primó los principios republicanos, en donde estos aspectos deben ser tratados en el Parlamento con la reserva, con la confidencialidad que establecen los reglamentos internos para estos temas que están por juego la seguridad nacional, pero que es el Parlamento es el ámbito natural para su tratamiento. Así que a mí no me sorprendió, me pareció algo normal y natural que sucediera lo que sucedió ayer, digamos, en el Congreso. Quizás no estamos acostumbrados, pero esto es lo normal. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá lo saluda Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle qué análisis hace también de lo que dejó la lectura entre líneas que permite la sesión de esta semana, porque hemos visto cómo, bueno, la Libertad Avanza queda cada vez con menos aliados dentro de la Cámara de Diputados a partir de lo que fue esa votación, también a partir de la información que nos llega del Senado de la Nación cuando se trató movilidad jubilatoria recién. ¿Qué lectura política hace de eso y si piensa que de acá en más puede haber un cambio en el manejo de la Cámara de parte del oficialismo? Yo creo personalmente, como dije recién, de que lo que prima en la agenda y no tanto los alineamientos políticos. Y eso es muy bueno para la República Argentina, ¿no? Durante muchas décadas han primado la ideología o los personalismos, que ha llevado a que muchas veces el Congreso no cumpliera el rol que tenía. Hoy no hay una mayoría automática, no hay tampoco una bajada de línea de un líder, dos líderes o tres líderes, sino que cada parlamentario vale y que cada parlamentario hace valer su posición. Y en eso los espacios políticos han entrado en estos niveles de diálogo que lo venimos haciendo normalmente, y esto tiene que tomar nota el gobierno. El gobierno tiene que darse cuenta. Primero, bueno, la Libertad Avanza nunca tuvo mayoría en ninguna de las cámaras. Al contrario, hubo una minoría importante. No obstante ello, se pudo construir por la apertura de diferentes espacios políticos que hemos querido colaborar y trabajar para la institucionalidad, como siempre lo hemos dicho. Nosotros, de la democracia cristiana, siempre hemos levantado la bandera de la institucionalidad, pero lógico, dentro de los marcos jurídicos y constitucionales que corresponden. Entonces, en función de ello, cuando se dan estas situaciones específicas en donde el tema movilidad jubilatoria, que sabemos perfectamente que los jubilados vienen de una situación muy difícil porque toda la inflación que se dio, toda la alza de precios que ha habido en estos 8 meses del año no han sido, digamos, contemplados en ningún tipo de actualización jubilatoria. Por lo tanto, ya viene muy retrasado y eso ha perjudicado mucho a este sector, y por eso que nosotros en diputados tomamos la decisión de aprobarlo, y ahora celebro que el Senado también pueda avanzar en ese sentido. Y con referencia a lo que sucedió ayer, hablar de 100.000 millones de pesos para el área de inteligencia, cuando hoy no estamos frente a una situación de grave riesgo de terrorismo, de grave riesgo de situación de inseguridad en lo que respecta a organizaciones que vengan a desestabilizar la democracia, que vengan a desestabilizar el Estado, cuando tenemos cosas urgentes. Hoy ya las estadísticas dicen, y no lo digo yo, sino el observatorio de la Universidad Católica habla de que de 2 argentinos 1 es pobre. Entonces esos 100.000 millones de pesos, que son 100 millones de dólares, se podrían haber destinado perfectamente para trabajar en el tema de la pobreza, el tema del acceso alimentario, el tema de la vivienda, la recomposición hoy jubilatoria, se podría haber. Entonces hablamos de prioridades, y cuando hablamos de prioridades, quien tiene que determinar las prioridades es el Congreso de la Nación a través de la ley respectiva, y luego el Ejecutivo llevarla adelante. El Ejecutivo puede proponer prioridades y el Congreso, bueno, dirá si esas prioridades son las que corresponden conforme los mandatos que nos dio la gente, ¿no? Diputado Bruje, ¿cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta. Quería consultarle si brevemente nos puede contar, hablando justamente de agenda, sobre un proyecto, una iniciativa que usted ha presentado referido a regular la inteligencia artificial, algo que ya ha estado justamente esta semana aquí en la Cámara de Diputados, justamente en una de las comisiones. Sí, nuestro proyecto, que ya tiene más de un mes de haber sido presentado, tiene un trabajo de hace varios meses atrás. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una cátedra, que es la Cátedra de Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales, en donde ya venimos estudiando los impactos de la inteligencia artificial. Estamos monitoreando lo que pasaba a nivel mundial y vimos que efectivamente la Unión Europea, que es la que más ha avanzado en temas regulatorios,
tenía un esquema y en abril sancionó una normativa comunitaria que nos parecía razonable. Y bueno, hemos tomado esos ejemplos en donde sintéticamente lo que usamos son criterios de riesgo, ¿no? Acá no estamos prohibiendo nada, al contrario, queremos que se fomente esta nueva tecnología, pero como toda tecnología puede ser usada para el bien o para el mal y depende de la materia de que se trate, no es lo mismo para tema legal que para tema de salud. Hemos categorizado los riesgos, entonces riesgo menor, leve, alto, moderado, en donde allí depende de esa característica son los requisitos que se exigen, en donde hacemos participar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y el ENACOM por el tema de comunicaciones. Creemos que con este esquema no estamos prohibiendo nada, sino que estamos poniendo en cierta medida reglas de juego que permitan proteger al destinatario de la inteligencia artificial, aquel al cual va a acceder o al cual está destinada la inteligencia artificial, y que son derechos individuales que hay que proteger, como también hay que proteger, como hemos visto con las redes sociales e internet, que hay derechos individuales que pueden estar afectados y que por lo tanto también merece que se establezcan reglas. Todo sin necesidad, sin intención de disminuir la vigencia ni de las redes sociales, ni de internet, ni la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Diputado, por último, y agradeciéndole este ratito aquí en Diputados TV, usted también forma parte de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que esta semana se reunió por la visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde están alojados los condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo sigue la comisión y cómo sigue esta cuestión vinculada a estos 6 legisladores? Bueno, yo entiendo de que hay que poner orden en lo que respecta al procedimiento que hay que seguir. Tenemos muchos antecedentes. Me llama la atención que sea la Comisión de Petición y Poderes, porque todo lo que hace a los derechos, a las prerrogativas, a los poderes de los diputados, es competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer una cuestión reglamentaria, si ya está en la Comisión de Petición y Poderes y la mayoría de los bloques así lo han aceptado, lo trataremos ahí. Pero yo creo que hay que avanzar en un procedimiento concreto, ¿no? Hay diferentes propuestas presentadas, pero yo creo que se tiene que concretar. Tiene que ser un tema que se trate con la mayor rapidez posible, porque es un tema grave, pero también no puede dilatarse en el tiempo. No nos olvidemos que los mandatos de los diputados duran 4 años y que por lo tanto, y no sé si alguno de esos diputados le resta 2 mandatos nomás. Entonces entiendo yo de que tiene que ser un trámite lo más celero posible para dar certeza y, si corresponde aplicar sanciones a los implicados. Pero la dilación de esta cuestión lleva a que tenga derivaciones ideológicas, políticas, de un montón de aspectos que nada bien le hace el Parlamento, y segundo, porque sacamos el foco de lo que sucedió realmente, de que si hubo un hecho grave, corresponde analizar el grado de responsabilidad que ha tenido cada uno de los diputados y bueno, y aplicar las reglas que ya están en el reglamento interno y que nos permite avanzar en ese sentido, ¿no? Diputado Juan Brugue, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, que pasen muy buenas tardes. Gracias, diputado Juan Brugue, diputado que integra el bloque de Encuentro Federal. Exacto, vamos a seguir repasando algunos proyectos. Gonza nos trajo uno de los proyectos que impulsan diputados, así que vamos a conocer un poco más de detalles. Exacto, Aman, porque más allá de lo que puede ser la agenda respecto a comisiones que se realizan, a lo que se vota en las sesiones, en la Cámara de Diputados, también hay otros proyectos que se van presentando por parte de los legisladores, que son obviamente demandas que justamente intentan cumplir aquí dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. En este caso, el diputado por la provincia de Neuquén, Pablo Servi, ha presentado un proyecto que lo que pretende es crear un régimen, como vemos ahí, de fomento al empleo federal para las economías regionales. Esto lo mencionábamos recién, es presentado por el diputado ya mencionado del bloque radical, que tendrá que pasar por las distintas comisiones, como en este caso Economía y Desarrollo Regional, legislación del trabajo, lógicamente, y presupuesto y hacienda.
Ahora, cuando empecemos a desasnar un poquito el proyecto, se van a dar cuenta por qué, por presupuesto y Hacienda, porque todo régimen lo que hace es tener siempre alguna característica favorable justamente para los empleadores a la hora de, por ejemplo, contratación de empleados, para la buena generación de ámbitos laborales y también, sobre todo, en cuanto a lo que tiene que ver con las contrataciones. Vamos a empezar a desarrollar este proyecto para crear este régimen, que lo que tiene como objetivos principales, y aquí ya hablando a grandes rasgos y en lo que tiene que ver con las características generales, como vemos allí en pantalla, impulsar la producción y sobre todo la competitividad, algo que hemos escuchado mucho en estos meses, sobre todo en lo que fue la asunción de Javier Milei y todo el Poder Ejecutivo, sobre todo pensando en la competitividad, ¿no? Esto de que no tenga que ser todo favorable para los trabajadores con alguna ayuda del Estado, sino justamente para fortalecer a cada una de las empresas y en este caso, bueno, de las economías regionales. Sectores que forman la cadena de productividad de cada una de las regiones y promover los incrementos de inversión y empleo. Y ahora vamos a ver de qué se trata este último ítem, sobre todo pensando en las características que tiene dentro de lo económico para los empleadores la posibilidad de la creación de este régimen. Regirá en todo el territorio nacional, algo que por lo general suele estar dentro de la parte más técnica de los textos. El plazo para este régimen no es un régimen eterno. Sabemos que los regímenes tienen cuestiones fiscales que lo que generan lógicamente es un gasto para el Estado Nacional y en este caso debe mediar un poco el equilibrio. En este caso lo que hace el diputado Pablo Servi en su texto es ponerle un tope de 2 años desde que se genera la publicación. Para aquellos que no lo saben, obviamente estamos hablando recién de lo que es una presentación del proyecto, tiene que pasar por las comisiones que seguramente, posiblemente puedan tener reuniones informativas, aprobarse en una sesión en la Cámara de Diputados. Imagínense que con la cantidad de proyectos que hay, esto puede demorar un tiempo. Después pasar por el Senado una vez aprobado por diputados, aprobarse con la sanción completa y recién ahí hasta que se publica. Pensemos que pueden pasar meses, puede pasar un año o veremos si este proyecto tiene algún tipo de movimiento. Pero, más allá de que sean estos 2 años desde la publicación, le da la posibilidad al Poder Ejecutivo de que extienda ese plazo. Es decir, si el Poder Ejecutivo, una vez aprobado esto, ve grandes resultados en este régimen, bueno, puede tener la potestad de ampliar la cantidad de tiempo en la cual se extienda justamente este régimen. Vamos a la siguiente placa para continuar con las cuestiones técnicas. Beneficiarios. ¿Quiénes son? Bueno, las personas humanas residentes en la República Argentina, al igual que, como veíamos recién, en todo el territorio nacional. Sujetos comprendidos en los artículos A, B, C y D del artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que son obviamente las distintas actividades. Y en la siguiente placa vamos a repasar en lo que continúa con lo que es la parte técnica. La autoridad de aplicación podrá actualizar las actividades comprendidas en el anexo. Un anexo que está dentro del proyecto que propone Pablo Servi. Este anexo lo que comprende son las actividades. ¿Cuántas actividades? Actividades son más de 100 las que proponen este anexo. Algunas, para que entendamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, servicios forestales para la extracción de madera, por ejemplo, es una de ellas. Pesca continental, fluvial y lacustre. Servicio de apoyo para la pesca, por ejemplo. Elaboración de pescados de río y lagunas y otros productos fluviales y lacustres, por ejemplo. Molienda de trigo, preparación de arroz, elaboración de alimentos a base de cereales, etc. Hay una gran cantidad de rubros y actividades que están comprendidas para que puedan estar anotados, inscriptos dentro de este régimen que propone Pablo Servi.
Siguiente placa para terminar y concluir con la explicación de este proyecto. Los sujetos que estén dentro de este registro, recordemos, porque aquí tenemos que comentar también cuáles son estos beneficios. Bueno, si contratan a un nuevo empleado bajo su dependencia y están dentro de este régimen, bueno, podrán deducir hasta el 50% de los aportes y contribuciones previsionales a cargo del empleador, ¿no? Esto obviamente cuando contratan a una persona lo que hace es tener un descuento, aquí como vemos, del 50% de todas las cargas, ¿no? Los aportes que le genera al empleador cuando hace una contratación. Y también hay otro beneficio más extra en la siguiente placa, que creo que ya es la última. Deducción del 100% de estas contribuciones si son micro y pequeñas empresas. Y acá el detalle más importante respecto a lo que tiene que ver con lo que veíamos en una de las primeras placas, que es para fomentar la producción y sobre todo el empleo. ¿Por qué? Porque si muchas personas están pensando en generar una nueva empresa, una pequeña y micro sobre todo empresa, que es la que por lo general arranca bien desde abajo, con pocos empleados, para alguna producción regional, se pueden inscribir a este registro y cuando contraten a una persona quedan al 100% la deducción de las cargas y contribuciones de esos empleados, lo cual, pensémoslo a grandes rasgos, es una gran característica favorable para que la empresa, obviamente, de pequeña a micro en unos años pueda pasar a una gran empresa. Bueno, muy bien, gracias Gonza. Diferentes alternativas, diferentes proyectos, iniciativas que van presentando los legisladores nacionales. Bueno, buscando el impulso de los sectores, ¿no? Sí, en claro. este caso, las economías regionales golpeadas cuando hay, obviamente, cuando hay momentos de crisis económica, se golpean mucho las economías regionales. Cuando hay también crecimiento, se aprovechan. Sí, ¿no? Totalmente. Había también años atrás un proyecto para construir una legislación particular sobre las economías regionales. Se habían puesto de acuerdo con un texto para poder avanzar en una ley particular que las promueva, porque generan empleo. Están desarrolladas principalmente por pequeñas y medianas empresas que generan arraigo y empleo en las distintas comunidades. Pero bueno, vamos cerrando esta jornada del día de hoy muy intensa, también con toda la información, Antonio, de lo que vino del Senado, que todavía quedan algunos temitas que están terminando de resolver. Quedaban algunos temitas, ya está terminada la sesión, así que sí, una jornada muy intensa de mucha actividad y bueno, termina una semana de muchísimo trabajo. Exactamente. Gonza, también muchas gracias por este rato. Preparémonos para la próxima semana, que va a haber muchas comisiones también acá en la Cámara de Diputados. Así será, Aman, un placer y hasta mañana. Y bueno, nosotros también, llegando al final de esta jornada, hubo algunas comisiones temprano, la Comisión de Asuntos Cooperativos hoy temprano, pero como decías, todo el foco en la Cámara de Senadores, porque además de transformar en ley ya el proyecto que modifica y establece una recomposición mínima del haber jubilatorio, se aprobó también una ley muy importante, una resolución importante en el Senado respecto a las dietas, ¿no? También. Que es un tema fundamental que tuvo mucha polémica. Claro, a ver, lo primero que aprobaron los senadores hace minutos nada más, desengancharse de lo que es su dieta al aumento de los trabajadores. Claro, la paritaria... A la paritaria legislativa parlamentaria, ¿no? Que se discutió y que se firmó esta semana, que en 2 tramos tuvo un aumento de 6.5%. Y al estar enganchada la dieta de los senadores con la paritaria de los trabajadores, aumentaba la dieta de los senadores en casi 9 millones de pesos, se iban en bruto. Hubo una votación unánime de 65 votos, todos los que estaban presentes en ese momento, que decidieron rechazar ese incremento que les impactaba directamente en su dieta, que ya había sido recompuesta unos meses atrás, ¿no? Claro. Porque también venía muy atrasada. Había habido un intento en abril con esta paritaria también, que había tenido un incremento, pero había renunciado Cámara de Diputados y Senadores a este incremento. Sí, hubo luego una pequeña recomposición en el Senado y en la Cámara de Diputados que mejoraron mínimamente sus dietas después de casi un año donde no había habido ningún tipo de recomposición. Diputados, el presidente de la Cámara, Martín Menem, no enganchó
la dieta de los diputados nacionales con el aumento de los trabajadores parlamentarios, los trabajadores legislativos, y por lo tanto el foco de atención estuvo en el Senado y no en la Cámara de Diputados. Exacto. Porque la firma de la paritaria no tuvo impacto en las dietas de los diputados nacionales. Exactamente, así que eso por un lado, y por otro lado la información sobre lo que sucedió también con la aprobación de la media sanción que había sido emitida por esta Cámara algunas semanas atrás respecto a la recomposición salarial de las jubilaciones. Todo esto queda ya cerrado. Ahora otra etapa, ¿no? Otros proyectos, quedan pendientes algunos que tienen preferencia para ser tratados en próximas semanas. El Senado seguirá con su debate respecto a los jueces de la Corte, que tienen otra audiencia la semana que viene, pero aquí hay mucha actividad, martes, miércoles, jueves y viernes también. Mañana hay reuniones de asesores por varios temas, así que sigue con mucha intensidad el Parlamento en esta segunda etapa del año. Bueno, y mientras tanto los legisladores van esperando la llegada del presupuesto 2025, también con mucha expectativa en torno a dónde van a estar destinadas las partidas desde el punto de vista del Ministerio de Economía de la Nación. Eso recién se va a saber a partir del 15 de septiembre. Y en el mientras tanto, la cantidad de iniciativas que van a ir trabajando los diputados nacionales, como adelantó Amanda, en las diferentes comisiones ya convocadas para la próxima semana. Exacto, mañana les repasamos detalle por detalle en qué hora y qué día van a ser estas convocatorias, pero para que sepan que va a haber intenso trabajo la semana próxima. Nos vamos. Hasta mañana, Fer. Hasta mañana, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos, por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos. Adiós.